Bueno, muchas gracias a todos por participar. Ya estamos conectados con Gustavo, a quien le damos una muy grata bienvenida y para mí un gusto, un honor que forme parte de esta iniciativa. Sos el primer expositor externo de esto, así que de esto que se llama AGDI. Hubo un expositor antes fue Sebastián Muñoz, pero bueno, ese está dentro del equipo, cuenta también muchísimo. Pero bueno, un gusto que haya gente externa y que esté dispuesto a colaborar con la causa. Así que bueno, estamos una convocatoria bastante interesante. Eh, Te quiero comentar de que acá hay gente de todo el país y algunos países vecinos también. Bueno, Gustavo, para quien no los conoce, es un referente en lo que es fertilidad. Una breve presentación de él es bueno, que es magíster en Ciencia de Suelo de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos Aires. El área de trabajo es la fertilidad de suelo, particularmente a largo plazo. Dentro de esta área también se especializa en el manejo de sitios específicos de la fertilización y trabaja actualmente en INTA Pergamino. Bueno, yo ya comenté, Gustavo, cuál es la idea, el objetivo, la visión de AGDI y bueno, es hora de escucharlo a él, básicamente, lo principal. Gustavo, te doy la palabra. Bueno, voy a compartir la pantalla. Compartí, sí, sí, cuando quieras. ¿Se ve bien aquí? Sí, perfecto, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Y en primer lugar, digamos, no es cuestión de devolver halagos, pero le quiero agradecer mucho a Juan Pablo. Ya desde el año anterior, cuando me comentó su idea, por supuesto que acepté con mucho gusto, porque también nos une un aprecio mutuo. Realmente creo que todo lo que sabemos de agricultura de precisión y manejo por ambiente lo hemos aprendido siguiendo al grupo, digamos, de Manfredi, que nos incluyó, digamos, en un proyecto institucional en primer lugar y creo que sin lugar a duda el grupo de referencia en nuestro país. Así que bueno, me alegro mucho, Juan Pablo, verte crecer y estar con esta iniciativa, y poder contribuir. Así que bueno, lo que se ve de fondo, digamos, son nuestros ensayos de... Te voy a hacer un pequeño pedido para no interrumpirte después cuando entro Por ya. favor, sí. Ahí fíjate que hay un cartelito, quise dejar de compartir, ocultar, así se ve más libre tu presentación. Apretá en ocultar. Estamos bien, bueno. Bueno, yo decía que de fondo se ven nuestros experimentos de la campaña pasada, de maíz temprano y tardío, y bueno, básicamente, sobre todas las cosas, yo me considero un ensayista, digamos, nuestra base es la experimentación, y bueno, tratamos de desarrollar tecnología para la zona núcleo, mirando la fertilidad, pero también sus interacciones, con el manejo de cultivo, con el clima. Por eso que yo trato de hacer mucho foco en caracterizar los ambientes para tomar buenas decisiones en algo que precisamente está muy modificado por las características del ambiente, ¿no? Y bueno, como tal, al momento de planificar una campaña, lo primero que nosotros miramos es el escenario climático y pareciera que, digamos, de manera reiterada, nos vamos a encontrar, o pasó la campaña pasada, con un escenario probablemente de un clima La Niña, que esto significa básicamente un cambio en el patrón de distribución de precipitaciones, donde se invierte en la primavera el gradiente climático, ¿no? Donde en el este de la región pampeana, ¿no es cierto?, las lluvias disminuyen, mientras que hacia el oeste la señal tiende a perderse, ¿no? La zona núcleo es afectada por esto, ni hablar lo que es el litoral Uruguay, que tiene un fuerte descenso de las precipitaciones. Pero como contrapartida, esto suele, digamos, contrapesarse
con un incremento o por lo menos un retorno de las precipitaciones en lo que es el verano, en los meses de enero, febrero y marzo, lo cual hace que en lo que tenga que ver con el cultivo de maíz, las siembras tardías resulten bastante adaptadas a este tipo de escenarios, ¿no? Acá podemos ver cómo fueron las precipitaciones en distintas campañas, tomando el inicio de la campaña en el mes de mayo. Vemos, digamos, un corte hacia diciembre, que sería, digamos, el momento de la floración de los maíces tempranos, y cómo sigue después el curso de la campaña, ¿no? Y más allá de las lluvias puntuales, que eso no lo podemos conocer y varía año tras año, claramente, si nosotros notamos estos 4 años que tuvieron mayores precipitaciones, son años típicos con un fenómeno El Niño. Mientras que si miramos las campañas con menos lluvias, ¿no es cierto?, corresponden precisamente a un clima de la Niña. Dentro de esto podemos encontrar sequías históricas como la de 2011, donde hubo una reversión de las precipitaciones hacia el verano. Acá en los puntos negros 2008, que se mantuvo seco durante todo el ciclo, o la campaña 2020, que fue la del año pasado, que para nosotros fue una de las más secas de la historia, ¿no? De modo que, la temperatura del Pacífico ecuatorial nosotros nos determina un escenario climático que es muy importante a la hora de tomar decisiones. Aquí podemos ver una corrida, un modelo de simulación para distintos ambientes de la región pampeana argentina que ilustran los rendimientos simulados en función de que estemos en un escenario El Niño, La Niña o neutral. Podemos ver cómo si, por ejemplo, estamos en un año El Niño, en la zona núcleo, hay una tendencia, digamos, a rendimientos similares o una ventaja por temprano, por potencial en las siembras tempranas. En un año La Niña sucede todo lo contrario. Fíjense que las siembras tardías, que sincronizan mejor con la lluvia, la curva, digamos, más a la derecha, nos significa un rendimiento superior, digamos, de las siembras tardías respecto de las tempranas, y sobre todo en ambientes restrictivos. Y en un año neutral, donde hay un déficit moderado, en general, digamos, también hay una leve tendencia a la ventaja hacia las siembras tardías. Cuando nos vamos hacia otras regiones, por ejemplo, lo que es la zona de Córdoba, vemos que si bien la Niña también está relacionada con una disminución de la lluvia, pero esta señal es mucho más difusa, con lo cual quizá no modifique tanto los escenarios, sobre todo de lo que tenga que ver la planificación de la siembra de maíz. Entonces, cobra muchísima relevancia a la hora de estar frente a un año de la Niña, la observación detallada de variables como por ejemplo la humedad al momento de la siembra o la profundidad a la cual se encuentra la napa freática, ya que son los auxilios que podemos tener ante una eventual disminución de las precipitaciones. Otro punto importante es ver cómo otras variables climáticas asociadas a la definición de rendimiento se manifiestan en un eventual escenario seco. Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el déficit de evapotranspiración o el índice de estrés hídrico para distintas regiones, la zona húmeda, subhúmeda y la semiárida, en una siembra temprana y en una siembra tardía. Y esto nos señala, y esto lo vimos de manera muy patente en la campaña pasada, donde tuvimos un febrero muy seco, pero sin embargo las siembras tardías de maíz funcionaron mejor que las tempranas. Y eso tiene que ver con un periodo crítico que será una época donde hay una menor demanda ambiental, porque ya hacia febrero los días se van haciendo más cortos, las temperaturas más bajas, disminuye el riesgo de un proceso muy dañino como es el golpe de calor, y entonces aunque nos falten un poco las lluvias, el cultivo está en mejores condiciones para tolerarlo. Aquí vemos un gráfico donde relacionamos para, digamos, un grupo numeroso de campañas, desde la campaña 2009-2010 hasta el año pasado, 2020-2021, cómo son los rendimientos relativos de las siembras tempranas y tardías. Aquí tenemos del lado izquierdo, digamos, la diferencia de rendimiento entre siembras tempranas y tardías. Cuando es positivo el valor, rinde más los tempranos; cuando es negativo, rinde más los tardíos. Y en el eje, digamos, horizontal, digamos, podemos ver el rendimiento
del sitio en fecha de siembra temprana. O sea, el rendimiento del sitio en fecha temprana y la diferencia entre temprano y tardío. Y la línea, digamos, de la función lineal de color negro indica los rendimientos o la relación entre los rendimientos de una y otra fecha. Claramente no hay una relación directa en el mismo sitio y con el mismo tratamiento, porque cada uno de los puntos representa una situación donde evaluamos el mismo cultivar con la misma fertilización en el mismo sitio, solo cambia la fecha de siembra, ¿no? Y los rendimientos de las siembras tempranas no tienen una relación directa con las siembras tardías. Podemos ver que la competitividad de la siembra temprana varía con la productividad del sitio. A medida que se hacen más elevados los rendimientos, las siembras tempranas empiezan a tener mayores ventajas. Pero las siembras tardías, y eso, bueno, ha sido, digamos, probablemente una de las novedades tecnológicas de las últimas décadas, ¿no? Que las siembras tardías son competitivas hasta rendimientos bastante altos, en el rango de 10.000 a 11.500 kilos por hectárea. Si los rendimientos son superiores, el temprano tiende a ganarle al tardío, mientras que si estamos en ambiente restrictivo, como vemos toda esta nube de puntos, ¿no? Vemos que los tardíos le ganan en sí al temprano. Entonces son todos datos de Pergamino, digamos, y 100 kilómetros a la redonda, ¿no? También muchas veces el temprano llega a superar el tardío por un insuficiente ajuste de la fertilización nitrogenada. Nosotros vemos que aún en campañas húmedas, si la dosis de nitrógeno agregado como fertilizante no es de al menos 90 kilos por hectárea, siempre, casi siempre, el tardío le gana al temprano. Porque la prolongación del barbecho y las mayores temperaturas durante la estación de crecimiento que favorecen la mineralización permiten, digamos, que ante una escasa aporte de nitrógeno externo, el tardío tenga mayores reservas en el suelo y se pueda defender mejor. Y por último, digamos, en ambientes muy restrictivos, como son suelos muy arenosos o suelos con características vérticas, digamos, sobre digamos, lo que sería la zona de la ruta 9, prácticamente estos puntos negros vemos que casi siempre el tardío le gana al temprano. Y volviendo, digamos, al rango de rendimiento, podemos decir que en general, con expectativas de rendimiento menores a 9.000 kilos, prácticamente 8 o 9.000 kilos, digamos, para abajo, prácticamente el tardío le gana siempre al temprano. En este rango de 9 a 12 toneladas estaría la zona de decisión y por arriba de 12.000 kilos, bueno, el mayor potencial de los tempranos, por supuesto que determina una ventaja, digamos, ¿no? A las siembras tradicionales. Si vamos a caracterizar las limitantes a la productividad, vemos que son sistemas donde los puntos claves son diferentes. Aquí tenemos calificada de 1 a 9 la importancia de un buen ajuste para distintos variables y limitantes y factores reductores del rendimiento. Entonces vemos que claramente en las siembras tempranas los limitantes son los recursos. Por ejemplo, la disponibilidad de todos los nutrientes, el agua útil a la siembra, la calidad de implantación, digamos, ¿no? O la tolerancia al estrés. En las siembras tardías estamos más cómodos con los recursos, pero los factores reductores de rendimiento, particularmente plagas, enfermedades, tienden a tener mayor preponderancia. Y cuando nos vamos a un esquema de siembras de maíz de segunda, que es algo que viene creciendo en superficie en la zona de núcleo, consideramos a un maíz de segunda como aquel que se cultiva después de trigo o de cebada. Es un sistema muy interesante de intensificación, pero sin embargo vemos que los dos factores son limitantes, ¿no? Digamos, por los recursos y también los factores reductores de rendimiento son claves. Por lo tanto, es un sistema que puede funcionar, pero con un muy ajustado nivel, digamos, de seguimiento y de oferta de recursos. Un poco para caracterizar y poner número, digamos, a las brechas de rendimiento y a través de qué componentes, digamos, se expresan estas brechas, es que venimos haciendo, digamos, en forma mancomunada con las agencias de extensión, una serie de experimentos de potencial de rendimiento, donde partimos de un sistema muy básico, ¿no? Y vamos agregando factores
y también hacemos el esquema inverso, donde partimos de un esquema completo y le vamos sacando también, digamos, variables o factores que tienen que ver con la productividad, ¿no? Entonces eso nos permite, digamos, para los tres sistemas prevalentes de maíz, el temprano, el tardío y el de segunda sobre de trigo, digamos, por un lado, caracterizar las brechas de rendimiento y ver cuánto aportan distintos factores de producción digamos, a la configuración de ese tipo de brechas, ¿no? Entonces, vemos que en las siembras tempranas, digamos, las brechas son importantes, como sabemos en el cultivo de maíz, un cultivo que requiere de un buen ajuste tecnológico, del orden del 30%. Estamos hablando de brecha entre un sistema optimizado, digamos, con todas las variables ajustadas, y un sistema básico, un sistema medio. Por ejemplo, estamos comparando una genética promedio versus una genética que está en el top 5, digamos, de la región, una dosis normal de fósforo de 100 kilos por hectárea versus el doble dosis, una fertilización con 60 unidades de nitrógeno a la siembra versus un esquema de 60 a la siembra versus 60 más 60 en B6, 60 versus 80.000 plantas, con o sin fungicida, y el uso de azufre más zinc versus no usar estos nutrientes, ¿no? Entonces, vemos que, como decíamos, en el maíz temprano la brecha es importante, del 30%, y hay una contribución significativa, por ejemplo, del ajuste de nutrientes, como duplicar la dosis de fósforo, refertilizar con nitrógeno o aportar azufre y zinc. El tardío, la brecha es menor y la contribución del ajuste de la fertilización también es menor, producto de que tiene un piso de nutrientes más alto, y de vuelta, en el maíz de segunda, la brecha se hace máxima, llegando a un 35%, y donde hay factores claves, digamos, para acortar esas brechas, como por ejemplo la refertilización con nitrógeno, donde una dosis pequeña claramente no alcanza, ¿no? Entonces eso, bueno, nos pone una dimensión de qué tan lejos estamos de los máximos rendimientos alcanzables y cuáles son los factores claves. ¿Bien? Y claramente el sistema de maíz temprano, digamos, que sigue siendo el de más potencial, pero un buen ajuste de las variables es donde tiene más importancia que en el tardío, prácticamente en casi todos, menos en la sanidad, ¿no? Yendo un poco más específicamente a lo que tiene que ver con los nutrientes, en Argentina tenemos una gran variedad, podemos encontrar una gran variedad de deficiencias nutricionales, donde azufre, nitrógeno y fósforo los tenemos ya prácticamente en la mayoría de los sistemas, y después existen deficiencias más regionales o localizadas, que incluyen elementos como el zinc, por ejemplo, que es un micronutriente, pero que lo podemos encontrar de modo creciente en mayor variedad de zonas, el potasio, todavía en zona núcleo, y en el oeste de la región pampeana y en el norte de Argentina lo tenemos en buena disponibilidad, pero hacia el este y en Uruguay hay que prestar mucha atención, pues es un elemento que puede causar pérdidas significativas de rendimiento, y otros que van apareciendo de manera más puntual, como es el caso de magnesio o boro, ¿no? Este es un punto muy importante al empezar a pensar en diagnósticos nutricionales, ¿no? Y básicamente, digamos, la idea de que tenemos dos grupos de elementos fundamentales, ¿no? Que básicamente los elementos que pertenecen a un mismo grupo se parecen todos entre sí, digamos, sobre todo en el enfoque que tenemos que tener para un diagnóstico de fertilidad, ¿no? Por un lado, tenemos los elementos móviles, ¿no es cierto?, cuyo paradigma es el nitrógeno, pero también podría incluir el azufre, y del otro lado tenemos a los nutrientes poco móviles, representados sobre todo por el fósforo, pero también podemos encontrar otros elementos como potasio, zinc, o las bases de cambio, las bases bivalentes, como pueden ser calcio o magnesio, ¿no? Los nutrientes móviles, ¿no es cierto?, porque se pueden distribuir digamos, fácilmente en el perfil, tenemos que mirarlos en profundidad, digamos, por lo menos en la capa de 0,20 y 20,40, podemos eventualmente estimar lo que hay entre 40 y 60, pero la mayoría, digamos, digamos, los modelos de recomendación incluyen prácticamente digamos, hasta 60 centímetros, que es buena parte del perfil explorado por las raíces.
Como se mueve en el suelo y como la planta al crecer genera una zona de agotamiento, el foco, ¿no es cierto?, está puesto en la demanda. O sea, la dosis óptima económica depende más que nada del potencial de rendimiento del cultivo, ¿no? Porque esta zona de agotamiento, la concentración, digamos, va bajando en la medida que la planta crece, y si tenemos un potencial de crecimiento muy alto, la concentración puede ser inclusive cero, ¿no? Entonces, cuanto más crece, más tenemos que agregar. Lo más importante es la demanda. El análisis de presiembra es una especie de foto, pero es muy importante tomar medidas complementarias, sobre todo de seguimiento del cultivo, como índices de clorofila, que podemos tomar mediante imágenes, la medición, digamos, con un sensor remoto, como puede ser un Green Seeker, o un lector de planta, como puede ser el SPAD, o la construcción de índice de suficiencia de nitrógeno, son variables fundamentales para el reajuste de la fertilización. Tiene una interacción muy alta con el estado hídrico, que claramente demanda. La textura no influye demasiado porque es un nutriente móvil que no son retenidos. Tienen la materia orgánica y sus ciclos, por ejemplo, de mineralización, las pérdidas que podamos tener modifican la oferta, y tienen un efecto residual bastante bajo. Como contraposición, digamos, los elementos poco móviles los medimos sobre todo en la capa superficial del suelo. La planta, cuando crece, genera una pequeña cono de agotamiento alrededor de la raíz, pero no agota totalmente esta zona de absorción, con lo cual, digamos, básicamente, digamos, que la planta esté bien nutrida o mal nutrida, va a depender que la raíz, cuando crece, digamos, encuentre una concentración adecuada de ese elemento en el suelo, pero no tanto el ritmo de crecimiento. Entonces, los umbrales de cualquiera de estos elementos no cambian tanto con el potencial de rendimiento, sino que más bien el foco está puesto en la oferta, en mirar la concentración del elemento en el suelo. El valor de presiembra es un índice que nos indica la expectativa de respuesta. Tienen bajo interacción con el estado hídrico. Decíamos que la demanda no cambia tanto el umbral, sí está muy afectado por la mineralogía, por la textura, porque son elementos fuertemente retenidos por el suelo, y el hecho de que, digamos, sean poco móviles hacen que se absorban con menor eficiencia. Estos elementos móviles, la planta puede recuperar hasta un 80% de lo aplicado en el primer año de la fertilización, mientras que en estos es bastante más bajo, es del orden de el 30, 35, en el mejor de los casos el 40%, de lo aplicado en el primer año. Entonces, como contrapartida, queda un remanente de nutrientes en el suelo que constituye la residualidad hacia los años siguientes, ¿no? Entonces, al hacer el diagnóstico de un elemento en particular, muy importante tener claro qué grupo pertenece. Empezando un poco con la descripción y caracterización, vamos a hacer con nitrógeno, que para toda gramínea es el elemento más importante. Las deficiencias se caracterizan por las clorosis, que avanzan desde la parte inferior a la parte superior y que se pueden confundir con un estrés hídrico, ¿no? Como es móvil en la planta, ante una deficiencia, el cultivo lo removiliza hacia los órganos claves, que son los de arriba, los que están en activo crecimiento. Lo que vemos aquí es prácticamente un modelo, digamos, que se ha utilizado para la recomendación en toda la Argentina, digamos, que tiene como principal ventaja su simplicidad y que, digamos, reúne el diagnóstico y la recomendación en un solo paso, ¿no? Que consiste en una suma de créditos de nitrógeno, sumando el nitrógeno del suelo más el agregado mediante fertilización. Bueno, estas curvas están muy consolidadas porque todas las redes dan ensayos de resultados parecidos y todos los años vamos sumando, digamos, puntos a estas curvas. Digamos que en sí ya no nos modifican la tendencia central, ¿no? Entonces podemos decir de que, por ejemplo, para alcanzar un rendimiento de 10.000 kilos por hectárea en maíz, deberíamos ofrecer en el orden de 150 unidades de nitrógeno entre suelo y fertilizante. Entonces, mediremos los nitratos que tenemos en el suelo y después
sumando el nitrógeno aportado por el arrancador y por una fuente nitrogenada pura, llegaremos a la cantidad total que necesitamos reunir. En la medida que el potencial de rendimiento crece, hay que ir a ajustes más altos, ¿no? Y eso es lo que sucede con los nutrientes móviles, con los de poca movilidad no cambia tanto. Como digamos, estos umbrales son una especie de foto que nos diagnostican la situación inicial, pero no nos dicen nada acerca de la dinámica que puede tener el nitrógeno y, por ejemplo, la oferta por mineralización, que puede ser variable entre distintos tipos de suelo, es interesante tener medidas complementarias, ¿no? Que, por ejemplo, estimen la mineralización. Y dentro de ellas se han usado distintos indicadores, como por ejemplo el porcentaje de materia orgánica, la relación entre materia orgánica y las relaciones texturales, o, digamos, uno de los más ajustados, ¿no es cierto?, en mi opinión, es una estimación de la mineralización de nitrógeno mediante lo que llamamos el nitrógeno anaeróbico, que consiste en una incubación corta de suelos, donde se mide, digamos, en alguna medida el potencial de liberación, digamos, en condiciones ideales que tendría ese nitrógeno, ¿no? Ese nitrógeno orgánico que tenemos. Cuanto mejor rotado, más joven, digamos, sea un suelo, más posibilidades de mineralización va a tener. Y esto nosotros lo analizamos un poco de manera cualitativa, o sea, si este valor de nitrógeno anaeróbico está por debajo de 50, nosotros nos quedamos con este ajuste inicial. En la medida en que son valores bajos, digamos que en sí no tenderían a movernos el diagnóstico inicial. En la medida en que tenemos valores un poco más altos, que pasan los 50, en sí lo que hacemos es descontar una unidad de nitrógeno de este umbral crítico por cada punto de NaN por arriba de 50. O dicho de otra manera, nosotros podríamos sumar, digamos, un crédito de nitrógeno o un kilo de nitrógeno por cada unidad por arriba de 50, digamos, sumárselo al valor de nitrato. O sea, nos permite descontar nitrógeno del fertilizante sin riesgo de estar perdiendo rendimiento. Esa oferta de nitrógeno es función de la temperatura, ¿no? Entre otros factores. Esa foto inicial también de la acumulación de nitrato depende de las temperaturas. Esto que les muestro aquí son valores, digamos, tomados de laboratorios de suelos, en particular este suelo fértil, que es un laboratorio de ACA, donde nos muestra que los nitratos, más allá de que son móviles, que se pueden lixiviar, se acumulan en el perfil. Y que cuando pasamos, por ejemplo, de una siembra tradicional del mes de septiembre a diciembre, tenemos, ¿no es cierto?, un mayor contenido de nitrógeno en el suelo acumulado, lo cual hace que ante una insuficiente fertilización, bueno, las siembras tardías tengan una ventaja. Nosotros hemos visto que el umbral, el objetivo de nitrógeno, a igual rendimiento no cambia demasiado. Lo que sí cambian en los componentes. En las siembras tardías tenemos más nitrógeno en el suelo, entonces tendríamos que agregar menos por parte del fertilizante. En lo que tiene que ver con el fósforo, vemos que también, a pesar de que la reserva natural no es, digamos, la materia orgánica, sino un poco la fracción mineral, pero que también, digamos, hay un mayor nivel cuando nos vamos a siembras tardías, un poco por la contribución del fósforo orgánico. Y esto que está aquí, que es el valor de nitrógeno anaeróbico, como es una medida del nitrógeno potencial, no cambia, digamos, demasiado a lo largo del año. Otro punto que está en fuerte interacción y que voy a mencionar muy brevemente, sin ser un especialista, porque venimos haciendo varios ensayos de nitrógeno por densidad, es el comportamiento frente a las densidades, ¿no? Y digamos, esto que presento aquí, una revisión hecha en Estados Unidos de una inmensa masa de datos, de experimentos hechos hasta 2016, donde claramente nos indicaban de que la densidad óptima cambia, ¿no es cierto?, con el rendimiento del cultivo, que en definitiva es la potencialidad del ambiente, y que, bueno, a medida que nos íbamos a, digamos, ambientes de mayor rendimiento, esa densidad, digamos, que optimizaba el cultivo, aumentaba, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con todas las herramientas, digamos, ¿no?, de ambientación que tenemos,
en distintas partes del lote podemos elegir, digamos, ¿no? Distintas densidades ubicándonos en estas curvas y bueno, tratar de maximizar la productividad de cada uno de estos ambientes, ¿no? Esto, bueno, muchas veces esto tiene una distribución que permite manejarlo haciendo, digamos, un manejo sitio específico sin tener una sembradora de siembra variable. En este caso, por ejemplo, habría que tomarse el trabajo de sembrarlo cruzado al lote, se podrían copiar ambientes que claramente, digamos, los mejores los tenemos en este sector, digamos, a la derecha y los más menos productivos a la izquierda. Y por supuesto que si tenemos una sembradora variable, le cargamos la prescripción y podemos ser mucho más eficientes. Pero lo que podemos ver es que claramente la densidad óptima, aún en un ambiente de la zona núcleo, puede variar entre 50 y más de 80.000 plantas, ¿no? Lo cual hace que esto sea realmente algo muy relevante. Este es un trabajo hecho al respecto de 5 campañas de los CREA de aquí en la zona norte de Buenos Aires, donde ellos también determinan que bueno, la densidad óptima cambia en función de la productividad, ambientes de media del orden de los 10.000 kilos por hectárea. Podemos ver de que tienen su óptimo físico alrededor de las 75, 80.000 plantas y el óptimo económico entre las 70 y 75.000 plantas. Mientras que los ambientes de máxima productividad, bueno, tienen prácticamente, se encuentra en el techo a niveles muy altos de densidad, pero el óptimo económico, puesto que hay que comprar más semilla para irse a densidades muy altas, está en el orden de las 80, o sea, empieza en el orden de las 82, 85.000 plantas. Como vemos, tampoco son densidades extraordinarias, y eso es lo mismo que se viene encontrando en Estados Unidos. Por ejemplo, 80.000 plantas logradas es una densidad que para la mayoría de los cultivares nos permite llegar a rendimientos altísimos, donde muchas veces el agua o los nutrientes nos están limitando en mayor medida, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando con diversos criaderos de maíz, validando esta información y haciendo experimentos de densidad por nitrógeno, ¿no? Y lo que vemos es que, así como es muy conocido que hay una interacción entre densidad y cultivar, y hay algunos que responden mucho mejor a ese aumento de la densidad, también con el nitrógeno sucede lo mismo, ¿no? Donde hay algunos que, digamos, son más respondedores y encuentran el plató mucho más arriba en los niveles de nitrógeno y otro al lado es un poco más estable, digamos, y tiene un piso de rendimiento más alto con bajo niveles de fertilidad. Lo que sí vemos claramente, como se ve por ejemplo en este caso, un material conocido, digamos, que es de ciclo completo, respondedor a la densidad y respondedor al nitrógeno, es que cuando nosotros sembramos una densidad alta, como por ejemplo 90.000 plantas, claramente hacemos una pendiente más vertical, es decir, más sensible a los recursos. Esto quiere decir que va a rendir muy bien cuando hay alto nitrógeno, por ejemplo, ajuste a 220 unidades de suelo más fertilizante, pero es el que menos rinde cuando hay poco nitrógeno. Entonces, aumentar la densidad es algo que, digamos, nos promueve la competencia por recursos y nos aumenta la necesidad de los mismos sin lugar a dudas. Cuando nos vamos a la siembra tardía, hay una planta más grande que llega a la captura de radiación más rápidamente, entonces la densidad óptima puede bajar, ¿no? Como vemos aquí. Particularmente, nosotros a partir de los buenos resultados que le vemos a las siembras tardías, hemos intentado irnos a densidades más altas en siembras tardías, y en la última campaña hemos visto que densidades muy altas, por más que digamos, no estresan al cultivo, sí generan, digamos, comportamientos agronómicamente indeseables, como por ejemplo mayor vuelco, mayor quebrado, cosa que es clave en el maíz tardío porque pasa mucho tiempo en el campo después de madurez fisiológica. Estos son ensayos, los anteriores eran de la campaña 19-20, esto es de la campaña 2021. Podemos ver ese mismo comportamiento. Fíjense, acá este mismo cultivar, en año seco, 75 y 90.000 plantas, tiene mucha respuesta a nitrógeno, 60.000 plantas se comporta como más estable y se banca mejor un bajo nivel de fertilización. Y este es un cultivar muy respondedor al nitrógeno, pero fíjense este otro, que se comporta como bastante más estable.
y cuando vamos a las siembras tardías lo que se ve es siempre una menor pendiente porque levanta mucho el piso de rendimiento producto de que hay más nitrógeno en el suelo. Pero bueno, encontrar la combinación entonces de nitrógeno y densidad que optimiza el rendimiento es un verdadero arte, ¿eh? Entonces tenemos que caracterizar muy bien el ambiente y sobre todo consultar a los criaderos, todos están trabajando, tienen mucha información y bueno, pedirle recomendaciones específicas para su híbrido, ¿no es cierto? Y en el ambiente en que lo vamos a sembrar. Acá hay otros, por ejemplo, en ambientes medianamente restrictivos, estos son de la campaña 19-20, materiales ya de ciclo un poco más corto, que tienen por ahí más sensibilidad a los recursos, como por ejemplo este el 18-15, que es un material que, bueno, responde bien a la densidad, en este caso de nitrógeno, pero cuando el ambiente se deprime, tiene una caída de rendimiento bastante rápida, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos mirado variables de suelo, ¿no es cierto? Y un poco la planificación de diagnóstico inicial de la siembra. Pero es muy importante tener en claro, ¿no es cierto?, que digamos que no tenemos que irnos del lote una vez que hemos sembrado el cultivo y que es importante llevar un permanente monitoreo de nitrógeno a lo largo del ciclo, donde lo mejor es, una vez emergido el cultivo, es usar precisamente a ese cultivo como indicador. Y aprovechando sobre todo que la concentración de nitrógeno modifica el contenido de clorofila y por lo tanto la intensidad de verde, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con franjas de referencia que nos permiten construir un índice de suficiencia de nitrógeno, podemos tener una franja con 200 kilos de nitrógeno puesto a la siembra y referimos el resto del lote a esa franja, ¿eh? Y vemos que empieza a haber una respuesta económica a la refertilización cuando hay una diferencia de lectura del 4%, que eso lo podemos hacer con un medidor de clorofila como el SPAD, que tenemos acá, o calculando algún índice que tenga que ver con la intensidad de verde, ¿no?, como pueden ser el Green NDVI o un índice de clorofila, digamos, ¿no?, o la relación entre distintas variables. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, es cómo, cuál es la pendiente de recomendación en función de este índice de suficiencia de nitrógeno. Entonces, cuando cruzáramos un valor de 0,96 o menor, las funciones nos indican que esperaríamos o que deberíamos agregar 8 kilos de nitrógeno por cada punto debajo del índice de suficiencia, ¿no? Eso, si lo miramos para un maíz tardío, es un poco menor. El maíz tardío tiene más apoyo de la minerización, entonces estaría en el orden de 6,5, y en el caso de un maíz de segunda sobre trigo, llegaría a un valor entre 8 a 10, dependiendo del contenido de agua que tenga en el suelo, que es bastante menor precisamente en ese maíz tardío. Y que si nosotros hemos ajustado el nitrógeno a la siembra a 150 unidades, suelo más fertilizante, generalmente, digamos, en la mayoría de los años hay un estadio fenológico donde ya, digamos, se va agotando ese nitrógeno y necesita un retoque de la fertilización. Ese momento suele estar en el temprano entre 8 a 10 hojas, en el tardío sucede en 8 hojas o nunca, y en el caso de el maíz de segunda, 150 unidades suelo más fertilizante es poco, y ya entre 4 o 6 hojas empieza a manifestar una deficiencia, ¿eh? Entonces, es un aparato que no es tan frecuente, pero es útil, digamos, para este tipo de estrategia de reajuste del nitrógeno. Y esto mismo, este índice de suficiencia, como decía, teniendo la franja, lo podemos calcular a partir de índices espectrales, ¿no? Lo que es importante es hacer un seguimiento hasta etapas avanzadas, porque muchas veces, cuando nosotros hacemos este diagnóstico, por ejemplo, en 4 hojas, vemos que el cultivo todavía está absorbiendo a una baja tasa, precisamente, este nutriente, pero cuando lo miramos más adelante, por ejemplo, cerca de la floración, precisamente se manifiestan diferencias grandes. En este caso, por ejemplo, entre distintos ambientes del lote, acá, digamos, en este margen tenemos la napa mucho más cerca, y entonces, ¿no es cierto?, se manifiesta más la deficiencia de nitrógeno respecto de este lado donde, digamos, está en una condición donde hay menor disponibilidad hídrica. Entonces aquí correspondería o hubiese correspondido
un reajuste de la fertilización para no estar perdiendo rendimiento. Aquí les muestro un ejemplo, en este caso en trigo, que nos indica bien claramente cómo funcionan los índices de clorofila, que podemos medir a través de una imagen, en distintas situaciones agronómicas. Tenemos un lote de trigo en el sur de Santa Fe en dos campañas contrastantes. El año 2017, que teníamos muy buen contenido de agua en los suelos, casi en excedente, entonces podemos ver un green NDVI para lo que sería los inicios de septiembre, donde vemos sectores que no están anegados, pero que el cultivo, digamos, está cerca del encharcamiento, creciendo menos, y una parte central donde hay una gran dilución de nitrógeno y una necesidad, digamos, de refertilización. Al 23 de septiembre esto se sigue manteniendo. Entonces lo que correspondería aquí es, por un riesgo hídrico, descartar estos sectores, pero, digamos, reforzar la fertilización en la parte central. En 2019, un año bastante más seco, tenemos una situación contrastante. Está siendo más limitante el crecimiento que la oferta de nitrógeno. Entonces vemos coloraciones mucho más intensas que demuestran mejores contenidos de nitrógeno. Y si vemos que si pasamos del 3 al 23 de septiembre, durante la encañazón, esta tendencia se acentúa. Lo normal sería que el cultivo, durante su crecimiento, su acumulación de biomasa, diluyera el nitrógeno. Pero esto no sucede, todo lo contrario, porque el agua se agotó rápidamente, entonces vemos concentrado el nitrógeno y un déficit de crecimiento. Y si algún sector correspondería a hacer un reajuste de nitrógeno, sería precisamente en este, que era el que estaba más cerca del encharcamiento en el año húmedo, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, este tipo de seguimientos son muy útiles realmente para tomar buenas decisiones y en este caso ver, por ejemplo, si corresponde o si tenemos probabilidad de respuesta a un reajuste de la fertilización. Otro punto muy importante, ¿no?, para esa caracterización, ahí lo miramos a nivel específico, digamos, de lote, una mirada regional, ver dónde estamos parados, ¿no? Porque estos son los rendimientos de trigo de las 3 últimas campañas, y podemos ver que claramente lo que tiene que ver con la zona triguera argentina se parte, digamos, entre lo que es la región norte y la región sur, particularmente la provincia de Buenos Aires. Digamos, esta campaña, por ejemplo, pasada, donde teníamos efecto de sequía, fuertes heladas, ¿no es cierto?, en lo que era la zona de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe con una zona de transición, y el centro y sudeste de Buenos Aires con rendimientos extraordinarios. Entonces no podemos diseñar una estrategia común para estas situaciones, digamos. Mientras acá posiblemente lo que se imponga es la fertilización incorporada al momento de la siembra, aquí los rendimientos son más altos y tenemos que diseñar estrategias ya más complejas, por ejemplo, con fertilización dividida y mayores niveles de nitrógeno, ¿no? Y para terminar con el ejemplo de trigo, también es muy importante considerar el comportamiento varietal, que así como veíamos en maíz, también tiene mucho que ver. Nosotros decimos que si tenemos acumulado en el perfil al 1 de mayo, más la lluvia de mayo y junio, 200 milímetros en el suelo, podemos esperar en la zona núcleo 4.000 kilos de rendimiento de trigo como piso, también si no tenemos un riesgo excesivo de tener la napa por arriba de los 70 centímetros. Y bueno, cuanto más agua tenemos, si no llegamos a la situación de riesgo hídrico, tenemos más productividad, ¿no? Pero después, en los esquemas de fertilización, tenemos que ver el comportamiento de la variedad que estamos sembrando, ya que tenemos variedades que son de alto rendimiento y bajo gluten y proteína, variedades que tienen también alto rendimiento, pero proteínas y gluten medios, arreglables mediante la fertilización, y tenemos variedades que son de menor rendimiento, pero que sistemáticamente tienen altos niveles de proteína y gluten. Entonces, en los primeros, tienen un comportamiento de este tipo, o sea, alcanzan niveles productivos muy importantes, pero ni siquiera tienen las proteínas de reserva en el grano como para lograr altos niveles de calidad. Entonces, en este tipo de variedades
no tiene mucho sentido, por ejemplo, hacer fertilizaciones tardías, sino que más bien vamos a buscar rendimiento y vamos a apostar a la dilución, digamos, ¿no? Y a producción por volumen. Una variedad típica, digamos, este comportamiento no necesariamente tiene que ver con los grupos de calidad, sino que un poco específico de las variedades. Un ejemplo de estos diluyentes es, por ejemplo, Don Mario Algarrobo, es variedad que casi todo el mundo ha sembrado, digamos, ¿no? Otro tipo de variedades que son las que están buscando casi todos los criaderos son de este tipo, que tienen un rendimiento comparable a las anteriores, pero una proteína y un gluten más dependiente de las relaciones de dilución, cuánto nitrógeno tenemos por cada tonelada de rendimiento cosechado. Entonces, este tipo de variedades globalmente son las que más exigentes son en cuanto a nitrógeno, ¿no es cierto? Porque tenemos dos componentes en juego, rendimiento y calidad. Entonces, si, digamos, están ajustada o su manejo más coherente es por ahí el manejo en doble vuelta, digamos, ¿no? Una fertilización a la siembra y un reajuste en función de la disponibilidad hídrica o la expectativa de rendimiento. Y por último, ¿no? Tenemos variedades que tienen un potencial de producción de grano menor, pero son mucho más conservativas en el uso de nitrógeno y tienen una partición muy grande hacia concentrar nitrógeno en el grano, o sea, tener calidad, gluten y proteína. Por lo tanto, este tipo de variedades son las que más responden a fertilizaciones tardías, ¿no? Y sería el manejo también que uno pondría en práctica frente a, por ejemplo, una cebada, donde busca lograr calidad maltera sí o sí, o también ante un trigo candeal. Así que yo tengo que tener en cuenta entonces el nitrógeno del suelo, pero por supuesto muchísimo el ambiente y también las características del cultivo y la genética que estoy sembrando para el manejo de nitrógeno. Otro aspecto, ¿no?, que hemos empezado a estudiar, y eso tiene mucho que ver con la demanda, digamos, de los productores, de los contratistas, que les gustan mucho este tipo de cosas que tienen que ver con la maquinaria, es las interacciones que hay entre nitrógeno, densidad y, por ejemplo, el espaciamiento, ¿no? Entonces, este es un ensayo de la campaña 2019-2020. Acá yo he puesto los contrastes, 70 y 35 centímetros, pero también evaluamos 52. Pasa que pongo los extremos como para mostrar el contraste. Y esos espaciamientos los evaluamos con dos niveles de nitrógeno, 140 y 180 de ajuste total, y 60 y 90.000 plantas, ¿no? ¿Qué encontramos? Por ejemplo, básicamente lo que tiene que ver con el espaciamiento no genera grandes diferencias de rendimiento, pero aquí una leve tendencia, por ejemplo, cuando la densidad es baja y el nitrógeno está bien ajustado, arrimar las plantas y lograr coberturas tempranas otorga una pequeña ventaja de rendimiento. Pero cuando nos vamos a densidades excesivas, esa sobrecobertura que se genera con siembras muy angostas, genera un consumo temprano, por ahí más alto, y hay una pequeña caída de rendimiento. Todo muy sutil, digamos, ¿no? Y sin generar tendencias demasiado significativas. Esto es de la última campaña, con un cultivar ya de ciclo un poco más intermedio. ¿Qué podemos ver, digamos, no? Lo mismo, no hay diferencia, casi que no hay diferencia entre densidades o espaciamiento, y hay una ventaja por ajustar un poco más el nitrógeno, que es lo que vemos acá. Prácticamente no hay diferencia entre densidades, en año seco, digamos, aunque los rendimientos son buenos, no hay diferencia entre espaciamiento, y lo que más incide es la oferta de nitrógeno. Acá miramos diferentes parámetros de cultivo. Fíjense que si miramos los días a cierre del surco, sembrando a 35, digamos, cerramos el surco, logramos plena cobertura unos 20 días antes, entre 15 a 20 días antes, que haciéndolo a 70 centímetros, pero eso no tiene una tendencia positiva con los rendimientos. Lo que importa es la captura de radiación a floración, ¿no? Y eso sobre todo se logró con buenos niveles de nutrición, ¿no? Entonces, vemos que no es algo que vaya a generar grandes diferencias de rendimiento, y uno debería hacerlo en función de lo que le quede más cómodo desde el punto de vista operativo, ¿no? Respecto de lo que son momentos de fertilización, vemos que acá tenemos un esquema probando
también distintos espaciamientos, pero sobre todo me voy a focalizar en lo que son los momentos de aplicación, siembra, B6 o dividido, donde en años secos no encontramos grandes diferencias y en años húmedos hay pequeñas ventajas, digamos, a favor de la aplicación en B6 o dividido siembra más B6. Este es un año relativamente seco, entonces no hubo grandes diferencias, ¿no? Esas diferencias se deben sobre todo a la lixiviación de nitrógeno, digamos, cuando lo aplicamos muy temprano y el cultivo todavía no está demandando. Y una cosa muy interesante, yo no voy a profundizar, bueno, no es un poco el objetivo, pero nosotros estamos viendo que refertilizaciones tardías, hasta, por ejemplo, el estado incluso de panojamiento, tienen resultados positivos cuando la fertilización inicial no fue lo suficientemente elevada, o cuando tenemos años lluviosos que perdemos parte del nitrógeno. Los cultivares actuales tienen bastante desfasado el patrón de absorción de nitrógeno respecto de lo que eran los antiguos, llegan a la floración con no mucho más del 50% de nitrógeno acumulado en la biomasa, por lo tanto, refuerza esto de estar atentos durante todo el ciclo a una eventual aparición de una carencia de nitrógeno que podamos corregir. Finalizo el tema acá, cualquier cosa lo seguimos conversando. Esto es un trabajo hecho en Estados Unidos, en este mismo sentido. Fíjense que en condiciones de secano llegan aplicaciones en R1, o sea, floración, el cultivo llegó a recuperar hasta un 60% de nitrógeno aplicado. Incluso 2 semanas después de R1, ahí sí hay una caída, digamos, en la eficiencia de uso de nitrógeno, se recupera un 40%, pero este 60% es bastante bueno y puede ser muchas veces la eficiencia que tenemos cuando aplicamos a la siembra. Un punto que voy a mencionar brevemente es el tema de volatilización. Frente a un año seco puede ser un factor importante. La volatilización depende de factores que tienen que ver con el fertilizante mismo que estemos agregando, como la fuente y la dosis aplicada. Por supuesto que se produce cuando no se incorpora el fertilizante y es más fuerte cuando hay residuos en superficie, donde se encuentra la enzima ureasa que promueve la volatilización. Hay factores ambientales, como por supuesto la demora en las lluvias, altas temperaturas, baja humedad relativa o viento, que las favorecen, y también condiciones de suelo. Cuanto más arenoso, menos capacidad de intercambio catiónico tenga, menos capacidad de retener nitrógeno, más posibilidad de que haya volatilización. Acá tenemos una función que hemos ajustado. Fíjense, cuando nosotros agregamos media dosis, esto es para suelos de pergamino, ¿no? Que tienen una SIC relativamente alta, son de textura fina, cuando ponemos media dosis de nitrógeno, ponemos 50, 60 unidades, lo que sería 120, 130 kilos de urea, el suelo retiene con mucha más facilidad ese nitrógeno que se agrega que cuando se hace una dosis completa, de por ejemplo 100 unidades de nitrógeno o más. Y las pérdidas son función de la temperatura media diaria, la temperatura del aire. Con temperaturas por debajo de los 10, 11 grados, el proceso, digamos, no es un proceso relevante. Entonces en el invierno no esperamos grandes pérdidas, aunque pasen varios días sin lluvia. Pero, a medida que aumentan las temperaturas, las pérdidas aumentan de manera lineal, a razón de 200 gramos de nitrógeno por hectárea por día, por cada grado centígrado de temperatura media por encima de este umbral. De modo que funciona precisamente como si fuera el crecimiento, digamos, como un proceso que se da por arriba de una temperatura umbral. Entonces, esto es un llamado de atención cuando vamos, por ejemplo, a siembras tardías o aplicaciones en post-emergencia, con mayores temperaturas, muchos días sin lluvia, podemos tener pérdidas relevantes. Todos sabemos que la urea es la fuente que está más susceptible a tener pérdidas. En siembras tardías nosotros hemos visto realmente algunos casos con muchos días, por ejemplo 20 días sin lluvia, pérdidas importantes, de orden hasta el 40% pueden llegar, pero si la situación es muy agresiva, cuidado que tampoco los líquidos son una solución a esto, o por lo menos una solución definitiva. Fíjense que en este caso, por ejemplo, la aplicación de 120 unidades de nitrógeno como one llega en 20 días a perder un 50% de lo aplicado, ¿no? Y pérdidas importantes, incluso de hasta 10 kilos de nitrógeno en un día, con una condición
extrema, digamos, pero a veces se puede llegar a dar, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando no debemos intentar, cuando no vamos a incorporar nitrógeno, sincronizar con una lluvia que lo incorpore, y si esto no es posible, el uso, por ejemplo, de fuentes protegidas, como la urea protegida, es un factor de mitigación bastante importante. Fíjense, nosotros tenemos por acá, digamos, los valores de urea protegida menores, digamos, a lo que serían las fuentes sin proteger, y el nitrato de amonio, el nitrato de amonio calcáreo, sería, digamos, una herramienta lo más fuerte que tenemos en cuanto a evitar pérdidas, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del otro elemento fundamental que tenemos para nuestro sistema, que es el fósforo. Cuando hay una deficiencia, la planta pierde rendimiento, el cultivo pierde rendimiento, básicamente porque crece menos, alcanza una menor biomasa aérea y radicular, y entonces captura menos recursos. Por ese motivo es que tenemos una disminución de rendimiento. No hay que buscarlo en complejos procesos dentro de la planta, sino una menor captura de recursos que hace que, digamos, la planta crezca menos y pierda rendimiento. Como las características ya las hemos explicado, entonces simplemente mencionar que el fósforo, digamos, tiene un sistema bastante como de caja cerrada, donde juega mucho el balance entre lo que sacamos y lo que aportamos, y que, digamos, esa tendencia a lo largo de todos nuestros años de agricultura no ha parado de crecer, digamos, el ritmo de extracción, y por lo tanto los niveles de fósforo en los suelos han ido bajando hasta encontrarnos con concentraciones bastante bajas, como podemos ver acá, donde se ve el contraste incluso con unos pocos años atrás. La mejor forma, digamos, de cuantificar el efecto de una fertilización fosforada en el tiempo es a través de experimentos de larga duración, que nos permiten, digamos, visualizar el efecto, digamos, acumulado de una determinada estrategia, ¿no? Aquí yo les muestro el resultado del ensayo más prolongado que tenemos, desde hace 15 campañas, donde básicamente evaluamos 5 estrategias. Un testigo, un tratamiento, digamos, de mínima a dosis fija de 80 kilos de fertilizante por año, y después estrategias que tienen que ver con la reposición, con una estrategia más conservadora, una un poquito más buscando altos rendimientos, y una estrategia de reconstrucción donde agregamos un poco más de lo que se lleva el cultivo, ¿no? Y podemos ver en un cultivo exigente como es el maíz, en el primer año teníamos una respuesta de una diferencia entre los extremos, el tratamiento de mayor y menor fertilización de un 49%, pero en el año 14, producto de, digamos, la acumulación de fósforo en uno o la disminución en otro, esa diferencia llega a un 117%. O sea que la brecha es cada vez más grande. Generalmente, cuando hacemos un análisis económico, entre estos dos niveles, una reposición conservadora o una reposición un poco más avanzada, dependiendo de las relaciones de precio, termina dándonos el óptimo económico. De modo tal que, bueno, yo creo que es la estrategia, como vamos un poquito más adelante, más simple y más efectiva para utilizar, ¿no? Estos experimentos también nos permiten ver cuál es el porcentaje de recuperación, digamos, del fósforo aplicado en la primera campaña, que, bueno, lo sacamos por diferencia de absorción en planta entera, y podemos ver que lo que es más eficiente son las secuencias de doble cultivo, que llegan a recuperar casi un 65% de lo aplicado en promedio. El maíz está en el orden de un 50%, un poquito más, y la soja, ¿no es cierto?, es lo que menos eficiente es para recuperarlo, está en el orden del 34%. Como promedio de una rotación de 4 cultivos en 6 años, trigo, soja, maíz, soja de primera, cebada, soja, en realidad está en otro orden, o sea, maíz, que fue el orden del ensayo, maíz, soja de primera, trigo, soja y después cebada, soja de segunda. El promedio fue del orden de un 38%. O sea, esa baja eficiencia de recuperación es lo que determina que haya residualidad, ¿no? Con el fósforo, un punto importante a tener en cuenta son la forma de evaluación, que no tenemos muchas herramientas para subsanarlo, más que hacer un muestreo lo más detallado posible, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a convivir con esta problemática, que es
la variabilidad espacial generada por las líneas de fertilización de años anteriores, ¿no? Esto, para ilustrarlo, sirve bien este experimento, un ensayo de larga duración, llevado en Estados Unidos, una secuencia soja-maíz, donde ellos hicieron distintas estrategias, un testigo, tratamientos al voleo con 2 dosis, 20 y 40 unidades de fósforo, y, o sea, 100 y 200 kilos de fertilizante, y lo mismo en aplicación en banda, ¿no? Combinado con o sin agregado de starter. Y después fueron muestreando año tras año el nivel de fósforo en el entresurco o sobre el surco de fertilización, ¿no? Y lo que pasó fue que con los tratamientos que fueron al voleo, encontraban los mismos niveles prácticamente en el surco que en el entresurco, mientras que cuando se agregó el fósforo en línea, ¿qué pasaba? Digamos, ¿no es cierto? En el entresurco no tenían mayores cambios a lo largo del tiempo, pero en el surco tenían un aumento muy significativo, ¿no? Esto nos está diciendo que cada vez que nosotros tomemos una muestra sobre una línea, evidentemente se nos van a disparar los niveles de fósforo y bueno, tenemos que hacer un muestreo suficientemente cuidadoso para por lo menos evitar las líneas del año anterior y saber de que, bueno, tenemos que tomar un buen número de muestras porque siempre vamos a estar picando alguna línea vieja que nos puede distorsionar para arriba los niveles de fósforo en el suelo, ¿eh? Cuando cometemos un error, va a ser porque medimos de más, nunca midiendo de menos, porque siempre tenemos alguna muestra que nos eleva el promedio. Entonces, un poco llevando o aglutinando todos estos comentarios, podemos decir que cómo sería la estrategia de fertilización que entiendo debería ser acertada o que deberíamos llevar en un lote. Bueno, todos sabemos, obviamente, que en un lote, en un campo, tenemos una ambientación donde los mapas de rendimiento es lo más útil para hacer diagnóstico de fósforo, porque nos van a dar idea de el nivel de extracción que hemos estado realizando, ¿no? Entonces tenemos que tener a partir de un mapa de rendimiento zonas de alta, de media y de baja productividad. El siguiente paso es medir el nivel de fósforo en el suelo. Las zonas de más alta producción y particularmente en las zonas que tienen, en las regiones que tienen largo historial de cultivo, como por ejemplo la zona núcleo argentina, tenemos más bien el fósforo bajo. Esto tiene que ver con que la historia marca que hemos fertilizado los lotes siempre por el promedio, pero en las zonas de alta producción es donde más hemos sacado, ¿eh? Entonces donde encontramos los niveles de fósforo más bajos, ¿no? Entonces la estrategia adecuada en esos lugares seguramente es poner un poco más de lo que se llevan los cultivos, ¿eh? Subir y luego mantener. En las zonas de media productividad también es probable que encontremos niveles de fósforo bajos o medios, quizá un poco más alto que en la zona anterior, entonces podemos determinar estrategias de mantenimiento, y en las zonas de baja productividad es donde hoy encontramos los mejores niveles de fósforo, ¿no? Entonces podemos aplicar estrategias de, digamos, de suficiencia, donde implica agregar fertilizante como para no perder rendimiento, pero no hace falta llegar a un nivel de reposición. Y el excedente de fertilizante que generamos en esta zona, llevarlo a esta otra, que es donde más lo necesitamos, porque el cultivo crece más y donde más bajo tenemos los niveles de fósforo, ¿eh? ¿Y cómo generaríamos esas dosis? Bueno, a partir de, teniendo en cuenta estos valores, son valores que nosotros hemos determinado a partir de muchos ensayos y experiencia de campo, que determinan cuánto kilos de fósforo hay por tonelada de grano cosechado. ¿Eh? Siempre es un rango, lo más común, lo que hemos encontrado es valores dentro de este rango, que están un poco por debajo de los valores habituales de tabla que podemos encontrar. Eso tiene que ver con que muchas veces los valores de tabla provienen de ensayos que son muy fertilizados, ¿no? O zonas que tienen muy alto fósforo, puede ser Estados Unidos, donde hay cierto consumo de luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para hacer mantenimiento para un cultivo de 10 toneladas de maíz, por ejemplo, podría, digamos, por ejemplo, tomar un promedio y multiplicar estos valores por el rendimiento y ya estoy viendo cuánto estoy extrayendo y cuánto tengo que reponer. O si no, hacer un análisis de grano, que eso nos va a decir fehacientemente cuánto estamos sacando de cada ambiente de nuestros cultivos.
Bueno, siguiendo con el repaso, vemos azufre, un nutriente que tiene características más parecidas a nitrógeno. Eh, Uno de los problemas tradicionales que hemos tenido con el azufre es que no hay una medida de diagnóstico tan certera como tenemos en el fósforo o en nitrógeno. Los niveles de sulfato no son un predictor tan acertado, de modo que, bueno, no lo podemos usar como variable definitiva. Sin embargo, algunos ensayos, como este trabajo hecho en Balcarce, dice que, bueno, el análisis de sulfato podría ser útil y que un umbral de 45 kilos de azufre entre suelo y fertilizante nos estaría haciendo estar por arriba de un 95% de rendimiento. O sea, no perderíamos más del 5% de rendimiento si reunimos 45 kilos de sulfato, de azufre de sulfato, entre el suelo, 0,60 más el fertilizante. Pero también tiene en cuenta el potencial de mineralización estimado a través del NaN. ¿Se acuerdan que el NaN era el nitrógeno anaeróbico, el nitrógeno potencialmente mineralizable? Y como azufre y nitrógeno son dos nutrientes muy relacionados, cuya mineralización depende de factores comunes, entonces aquellos lotes que tienen, bueno, un buen potencial de mineralización de nitrógeno también lo tendrían para azufre. Y valores del orden de 60 para abajo indicarían alta expectativa de respuesta. Acá podemos ver un mapa generado por un laboratorio de suelos, con suelo fértil de ACA, con muchas muestras, donde si miramos el nivel de sulfatos, podemos ver que a lo largo de toda la región pampeana no vemos grandes diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable no tiene rango, que no es un buen discriminador, porque no es lógico pensar que vamos a tener la misma oferta de azufre en el sudeste de Buenos Aires, en suelos con alto contenido de materia orgánica, que en las lomas arenosas del oeste, ¿no es cierto? La materia orgánica discrimina mucho mejor esta situación. Entonces, tiene más que ver con la oferta de azufre, analizar el potencial de mineralización, que analizar la concentración instantánea de sulfato. Dentro de estos indicadores, por ejemplo, uno promisorio que hemos estado estudiando, esto es en trigo, vemos que los sitios, digamos, que tienen alta respuesta al azufre, en general tienen un cociente bajo en lo que es el nitrógeno anaeróbico por unidad de materia orgánica, que nos estaría caracterizando, en definitiva, cuánto de esta materia orgánica es aquella fácilmente mineralizable, aquella lábil o fácilmente mineralizable. Mientras que aquellos que tienen solamente la materia orgánica recalcitrante, tienen bajo NaN por unidad de materia orgánica, tienen menor potencial de mineralización, ¿no? Esto tenemos que mirarlo un poco más, pero es una tendencia promisoria. Y digamos, poniendo esto de nuevo todo en un esquema, podemos decir de que nosotros vemos que hay, digamos, para el azufre tendríamos que mirar una serie de factores, y que tenemos más probabilidad de respuesta en aquellos años húmedos donde puede haber lixiviación de azufre, cuando la materia orgánica, digamos, es baja, o la relación entre materia orgánica y las fracciones texturales, por ejemplo, en este caso en el horizonte A es baja. El nivel de sulfato lo miramos, pero como una herramienta más, no como una variable definitiva. Analizar si hay algún aporte externo de azufre por la napa o por el riego. Siempre que hay riego hay un alto aporte de azufre, no hace falta fertilizar. Podemos analizar la concentración del nutriente en planta entera o mirar, como decíamos, el potencial de mineralización. Si estos factores indican una posible deficiencia, habría que fertilizar, si no. Y, digamos, la dosis tiene que ver con el sistema, ¿no? Y con el potencial de rinde. Aquellos ambientes de tardío o, digamos, con potenciales más bajos, con 10 kilos de azufre por hectárea está bien. Los ambientes de mayor rendimiento, por ejemplo, siembras tempranas de alto potencial, tendríamos que llegar hasta 20 unidades de azufre para satisfacer las necesidades. Eventualmente, después podemos hacer análisis de grano para planificar la fertilización del año siguiente. Pero, digamos, como herramienta de corrección en el propio cultivo que estoy sembrando, digamos, la primera parte de este cuadro sería la más relevante, ¿no? Por último, vamos a mencionar en maíz el caso de zinc. Hay regiones como la zona núcleo, Entre Ríos, o el sudeste y el sur de Córdoba, donde todas las primaveras, cuando el cultivo llega al estado de
4, 5 hojas, vemos fuertemente la aparición de estas clorosis que son típicas de la deficiencia de zinc. Hay factores que son claramente predisponentes, suelos que tienen, por ejemplo, exceso de calcio, que tienen carbonatos. Esto pasa mucho en los vertisoles, digamos, entre ríos de Uruguay, cuando tenemos pH por arriba de la neutralidad, pero también en situaciones donde la materia orgánica no nos va a ayudar en el aporte de azufre, condiciones de baja humedad, como pueden ser una salida del invierno seca, fría, es más probable en siembras tempranas que tardías. Las gramíneas son más exigentes que las hojas. Cuando no hay antecedentes de fertilización en campañas anteriores, y también hay cierto antagonismo con el fósforo, porque el zinc es un catión muy reactivo y el anión fosfato también tiene 3 cargas negativas, por lo tanto tiene una gran tendencia, una gran afinidad y a formar complejos, digamos, ¿no? que lo ponen por lo menos temporalmente insoluble. Si se dan estas condiciones, entonces se favorecen reacciones que tienen que ver con la no disponibilidad, o sea, absorción y precipitación de zinc, decrece la desorción, y entonces, ante esta situación, digamos, que nos enciende la alarma, lo correcto es hacer un análisis de suelo. Pongo todos estos factores predisponentes porque el análisis de zinc no forma parte del paquete básico de análisis que nosotros podríamos solicitar, ¿no? Y si entonces la concentración está por debajo de 1 parte por millón, eso nos indica que tenemos una expectativa de respuesta que en promedio suele estar entre el 4 y el 8%, y como alternativa de aplicación podemos hacerlo como tratamiento de semilla, aplicaciones foliares o el uso de fertilizantes que contengan zinc o que estén impregnados con zinc, ¿no? Aquí vemos una de las tantas redes de ensayo que se han conducido al respecto, esto, que nos indica que, por ejemplo, si el zinc medido por el método de DTPA, si la concentración está por debajo de 1 parte por millón, podríamos perder más del 5% de rendimiento si no fertilizamos, ¿no? Y bueno, también esto dentro de tantos ensayos que hemos hecho, bueno, acá se ven casos donde, por ejemplo, el azufre solo, el nitrógeno solo, tiene un rendimiento inferior que cuando es acompañado con azufre o con azufre y zinc. Esto, pongo este ejemplo de siembra tardía, porque en la siembra tardía muchas veces no se ve el síntoma, pero si el nivel de zinc en el suelo es bajo, tenemos expectativa de respuesta. Y también sucede lo contrario, podemos tener un síntoma de deficiencia de zinc, pero si el nivel de zinc es adecuado, abundante, no esperaríamos tener respuesta. Esto simplemente para mencionarlo, digamos que no solamente hemos visto carencias o estamos viendo devenir de elementos como los que antes mencionamos, sino que también otros como magnesio o potasio vienen bajando fuertemente sus disponibilidades. De magnesio todavía no hay reportes de deficiencia, y en lo que tiene que ver con potasio, sí, toda la zona del litoral, hoy se están haciendo muchos experimentos, en muchos casos con resultados positivos, o sea que la gran extracción que se viene realizando genera una caída importante, y bueno, es un problema realmente porque es un elemento caro que se debe agregar en grandes cantidades y que sin lugar a dudas baja la competitividad de la zona. También hay que estar alerta en sistemas muy intensivos, por ejemplo, cuando se hacen silos, donde se remueve la planta entera, el potasio y lo mismo que el magnesio son elementos con bajo índice de cosecha. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el 75%, depende del cultivo, pero entre un 60 y un 75% vuelven al suelo con los residuos. Si yo remuevo todo, bueno, acelero muchísimo la disminución, entonces tengo que estar atento a no caer en niveles muy bajos, porque el potasio no es como el zinc, o sea que puede causar una caída menor al 10%, sino que cuando hay una deficiencia, las caídas son abruptas, y bueno, la gente de Uruguay puede dar cuenta realmente de esto.
Para finalizar, entonces, esta parte de maíz, podemos decir que nosotros creemos en la nutrición asociada al sistema de producción. Por eso que creo que el objetivo de este curso, el enfoque que tienen, me parece totalmente relevante, digamos, y tiene quizás su máxima aplicación en lo que es el manejo de nutrientes. Entonces, los diagnósticos los hacemos yendo de lo general a lo particular. Lo primero que miraría sería la condición ambiental hídrica, que es lo más determinante de rendimiento. Nosotros nos podemos encontrar con tres escenarios: un escenario de abundancia hídrica, como un año niño sin un riesgo hídrico extremo; una situación media, que posiblemente sea la mejor que podemos aspirar en esta campaña, que es un año neutro, con un perfil cargado, digamos, o presencia de napa; o una situación, digamos, extremo desfavorable, que es una niña sin aporte de napa. Para esto, la herramienta es la fecha de siembra tardía, ¿no? Pero si nosotros tenemos un ambiente mejor, vamos a mirar el potencial de rinde. Con rendimientos expectativas superiores a 10 toneladas, vamos a una siembra temprana. Con una expectativa de rendimiento más limitada, nosotros vemos que las siembras tardías son, en esos ambientes restrictivos, una herramienta, aunque haya agua, que generalmente supera los rendimientos de la temprana. Y después miraría la calidad del ambiente, sobre todo en función de suelo, posición del relieve, topografía, textura. Si estoy en un ambiente superior en fecha de siembra temprana, voy a elegir la genética por potencial, apuntar a densidades altas. El nivel de nitrógeno, vamos a elegir los umbrales más altos. Estos umbrales altos justifican aplicaciones divididas para tener más eficiencia en el uso de nitrógeno. Probablemente me encuentre con fósforo bajo y la recomendación sería la reconstrucción. Y en el azufre, si no tengo aporte de la napa, lo voy a tener que agregar hasta 20 kilos, y el zinc si estoy en niveles bajos. En un ambiente medio voy a elegir la genética por estabilidad. O sea, voy a elegir potencial, pero también voy a empezar a mirar la estabilidad. Voy a densidades un poco más logradas, más conservadoras, digamos. Estas son densidades logradas, ¿no? Buscaré, digamos, todavía, digamos, estoy pensando, digamos, en los primeros ambientes, esto que digo, ambiente superior, del orden de los 13, 14 mil kilos. Estos ambientes medios serían del orden de los 10 a 11 mil kilos, ¿no? Donde ajustaría a 150 a 180 unidades de nitrógeno, que todavía justifican aplicaciones divididas. Fósforo a mantenimiento, o sea, devolver lo que el cultivo se lleva. Azufre, si no tenemos napa, hasta 15 kilos de azufre por hectárea suele haber respuesta. Y zinc, si está en baja, digamos, concentración, lo aportaría. En la medida que avanzo en la restricción, por ejemplo, ambientes inferiores para siembras tempranas, ambientes medios de siembra tardía, voy a ir bajando la expectativa, una genética elegida por estabilidad, poblaciones más bajas, niveles de nitrógeno más conservativos, que ya, digamos, por una cuestión de costo, ¿no es cierto?, iría a una aplicación única. El fósforo lo podría manejar a suficiencia y sería también, por supuesto, más conservador con el nivel de azufre y zinc. Y si decididamente estoy en el peor escenario, un ambiente inferior, con una perspectiva de año seco y siembra tardía, voy a elegir la genética por rusticidad, con densidades conservadoras, y centrar la fertilización solamente en fósforo y nitrógeno con niveles relativamente bajos. Lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que diseñar estrategias flexibles y modificables en el tiempo, y estar atento a posibles cambios. A veces en la primavera una lluvia copiosa nos puede transformar, por ejemplo, un ambiente inferior en una situación de ambiente medio. Entonces yo deberé tener la capacidad de diagnóstico y de respuesta para estar modificando, por ejemplo, el planteo nutricional. Juan Pablo, como venimos, yo podría tener unos 15 minutos más para soja, o si vos ves que se ha ido un poco el tiempo, damos espacio al intercambio, como vos me digas. Antes de que comience con la soja, había muchos que tenían muchas preguntas. Perdón.
Si querés hacemos una rondita de consultas Sí, por favor. antes de que, bueno, por el horario más que nada. Por mí nos quedamos hasta la medianoche, no hay drama. No tengo problema. Pero aprovechamos que estamos, bueno, en un número muy interesante, casi la mitad de los capacitados, así que está lindo para hacer una ida y vuelta de preguntas y después seguimos con nosotros. Había varias preguntas en el chat. Por supuesto que está abierto a las que ustedes, a las que tengan también. Yo voy a leer algunas, después harán ustedes las consultas, porque creo que ya me estoy quedando sin voz. Gustavo dice, ¿te basas en algún índice NDVI? Cristian Ottaviani, ¿no? ¿Te basas en algún índice NDVI, GNDVI, etcétera, para predecir la fertilización o combinación de distintos índices? O sea, interpreto, Cristian, y se utiliza uno puntualmente o la combinación de varios. Claro. Bueno, NDVI, digamos, para nitrógeno no es tan adecuado porque, digamos, ilustra más bien crecimiento que contenido de nitrógeno en concentración de nitrógeno en los tejidos, ¿cierto? Y aparte, en un cultivo, por ejemplo, de maíz, que de 10 a 11 hojas para adelante se satura. Entonces elegimos mejor los índices de clorofila, ¿no es cierto? Como el Green NDVI, por ejemplo, o también las relaciones entre índices, ¿no es cierto? Como pueden ser Tecaris o los Savi, sí. El Green NDVI es un índice que anda bastante bien. Claro, los que utilizan para los que no, bueno, no llegamos a ver todos los índices aún todavía, pero bueno, el NDVI satura por encima de un cierto IAF que se va haciendo cada vez más crítico a medida que aumenta el potencial. Y el GNDVI es el NDVI que utiliza la banda del verde en lugar del rojo, es la misma fórmula. Y el Takari Osabi es una combinación bastante más compleja que utiliza el borde rojo. El borde rojo, claro. Que son el verde y el borde rojo, bueno, hay toda una nueva tendencia a esas bandas. Hay mucha bibliografía nueva. El NDVI tiene más carrera, tiene más trayectoria, pero bueno, aparecen estas combinaciones que son un poco más novedosas. Claro, pero por ejemplo, un cultivo sembrado a hileras angostas, claro. O un híbrido que sea más folioso, que lo van a modificar y no necesariamente va a ser una variación en el contenido de nitrógeno. Bien, excelente. Bueno, dice Sile. Bueno, no tengo esa consulta, pero había muchos que querían hacer consultas. Sí, yo tenía una, Lucas. Juanpi. Sí. Nada más que no le quería hacer en el chat porque no sabía bien cómo armarla. Tranquilo. Para que quede claro. Primero que nada, muy bueno, Gustavo, toda la presentación. Bien, estuvo bastante claro y muy interesante. Pero la consulta mía era cuando uno, por ejemplo, ya hace una prescripción de semilla variable. Después uno puede fiarse, digamos, de ese mapa o esa imagen satelital, siendo que vos ya estás poniendo menos plantas directamente, te está metiendo ruido, digamos, después en esa cantidad de plantas, digamos. Sí, o sea, yo cuando bajo la densidad le estoy poniendo un techo al ambiente. O sea, es algo que, si bien los híbridos, o sea, el maíz tiene plasticidad, ¿no? Pero yo le estoy poniendo un techo al ambiente, ¿no? Entonces, yo entiendo que si, por ejemplo, cambia la condición, tengo una lluvia, mejora el ambiente, si bien yo lo puedo manejar un poco previamente con los pronósticos, posiblemente tenga un techo. Entonces, lo que es muy importante cuando uno hace una estrategia conservadora, especialmente de densidad, es usar materiales que son flexibles, ¿no? Como por ejemplo prolíficos, se están evaluando también algunos que tienen cierta capacidad de macollaje para ultra bajas densidades, para que eventualmente, si digamos, agarra una condición mejor a la esperada, tenga cierta capacidad compensatoria, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias, Lucas. ¿Alguna consulta más? Yo tengo una. Voy a aprovechar a ver si mientras algunos se preparan para seguir consultando. El tema del NAN / laboratorio, Gustavo. ¿Cómo ves vos las validaciones a nivel nacional? No animo a preguntarte a nivel en Uruguay, que hay mucha gente de Uruguay, pero a nivel nacional, ¿cómo lo ves? El tema de las validaciones en NAN. Bueno,
El NAN es una metodología que, digamos, una muestra de suelo, la misma de 0,20, que se utiliza para medir fósforo, materia orgánica. El laboratorio la seca a 30 grados en lugar de 40 grados y la pone durante 7 días a 40 grados centígrados en condiciones saturadas. Y se evalúa la liberación de amonio en esas condiciones naturales. Es una metodología que es un poco engorrosa para los laboratorios porque requiere tiempo de incubación, pero como tiene bastante auge, la mayoría de los laboratorios están entrenando o haciendo la logística o el espacio para poder hacerlo, ¿no? Los laboratorios de Argentina tienen una red interlaboratorio de intercontrol, que es el SAMLA, que consiste básicamente que periódicamente se reparten las mismas muestras y hacen evaluaciones, un autocontrol, digamos, ¿no? Y ven si están en línea con lo que determina, digamos, la mayoría, ¿no? De modo que eso, los niveles en cuanto a estandarización y confiabilidad de las muestras ha logrado una notable mejoría, ¿no? Entonces, el NAN es una variable nueva y posiblemente haya más sesgo todavía, pero yo creo que se va a lograr. Bien. ¿Alguna consulta? Voy yo que la escribí ahí. Dale. Muy bueno, Gustavo, la charla. Te hago una consulta. Para evaluar fertilización de fósforo maíz, ¿usarías el requerimiento según las tablas de kilo de fósforo por kilo de grano obtenido o usás un umbral tipo, no sé, parte por millón de fósforo en el suelo? Digamos, en las partes por millón de fósforo en el suelo, sobre todo nos da una idea de la expectativa de respuesta que vamos a tener. Pero no tanto de la dosis. Para la dosis hay que hacer curvas o mirar la extracción. Y la concentración real de fósforo en los granos es un poco menos que la que dicen las tablas. Yo explicaba que es porque muchas veces vienen de ensayo las tablas que están sobrefertilizadas. Entonces, vale la pena hacer de vez en cuando algún análisis de grano para determinar cuál es la extracción en valores reales, o si no, esos rangos que yo mostré, bueno, provienen de muchas muestras realizadas, por lo menos son datos de Argentina, ¿no es cierto?, de ensayos nuestros, que por ahí a lo mejor es un poco más ajustado que recomendaciones internacionales que están hechas con otros cultivares, por ahí, no sé, ¿no? Pero la idea es que son los valores que determinamos entre un 10, un 12% menores a los valores de tabla. Hola, Gustavo. Pero, discúlpame, no me quedó claro. ¿No? Usaría entonces los valores de kilo de fósforo por kilo de grano, no tanto un umbral. Exactamente, sí. Dale, gracias. Eso lo vamos a aprender en la próxima etapa. Vamos a hacer una estimación de rendimientos y con el mapa de rendimiento, o sea, con rendimiento físico, con el diario del lunes, para decirlo de alguna manera, y con la estimación con imágenes. Vamos a hacer una prescripción automatizada de fósforo, aplicación de fósforo. Voy adelantando un poco las temáticas. Yo quería consultar, acá en mi zona por ahí muchos de los laboratorios que uno asiste por ahí para los análisis, tienen el sistema clásico de por ahí uno le pide un análisis de materia orgánica particulada y yo no sé si es recomendado sí o sí los análisis de este tipo para determinar fertilidad por ahí por ambiente, ¿cuáles son las condiciones? Y bueno, por ejemplo, la materia orgánica particulada sería algo que sería homólogo al NAN, o sea, nos está expresando en definitiva cuantificar cuánto de la materia orgánica total es realmente la activa desde el punto de vista de la mineralización de nutrientes, o sea que es una variable útil. Yo creo que uno en cada región tiene que usar los indicadores que están ajustados en su zona, porque eso es lo que refleja la condición bajo la cual están produciendo. Por ejemplo, en el oeste de Buenos Aires, trabajo de Beto Quiroga y su grupo, que han trabajado mucho sobre materia orgánica dividido arcilla o arcilla más limo como estimador de mineralización. Bueno, ellos tienen umbrales, calibración, entonces yo creo que en esa zona hay que usar eso, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando un poco con nitrógeno anaeróbico y bueno, será claro, que es lo que se ha hecho en el sudeste de Buenos Aires y bueno, en la medida que
podemos proponer valores validados a campo, que eso es lo importante, que un indicador esté validado, es lo que podemos usar, ¿no? Gustavo Kuletich es de Chaco, ¿no? Sí. ¿Alguna Sí, cosa? soy de acá del Chaco, De Chaco. con mucho fósforo acá, 80 partes por millón. Mucha suerte. Manden un poco por acá. Mm. Che, bueno, ¿alguien más? ¿Una consulta más? Yo quedé la otra vez con una pregunta sobre el modelo de simulación, si son recomendados ese para que se usa mucho para recomendación por ahí. Los modelos, ¿no es cierto? Quizá yo por ejemplo, para elegir la dosis, me gusta más los sistemas empíricos, ¿no? Que están hechos en condiciones de campo y un poco son un ejemplo de la realidad. Pero los modelos son interesantes para ver el riesgo asociado a la producción. O sea, ¿qué probabilidad tengo de sacar 10 toneladas, ¿no es cierto?, ajustando a 150 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante? Bueno, el modelo te permite responder eso. Si vos estás en un ambiente bueno, digamos, el rango de variación entre el peor año y el mejor es muy estrecho. Entonces yo tengo una alta certidumbre de llegar. Pero si estoy en un suelo marginal, por ejemplo, ¿no?, o un ambiente heterogéneo, o por ejemplo en un suelo somero, que tenga tostas o poco profundo, por ahí el valor, digamos, de recomendación es el mismo, pero la probabilidad de lograr ese rendimiento es muy baja, ¿no? Entonces tengo mucho más riesgo. Ese tipo de información, lo mismo que para hacer análisis económico, los modelos son muy útiles. Hay una... Gracias. Hay una pregunta de Santiago. ¿Querés hacer la voz, Santiago López de Locay? Sí, la hago yo. Gustavo, a la hora de realizar análisis de suelos por zonas de manejo, ¿no? Por ejemplo, en un lote, ¿qué cantidad de submuestras se recomienda por zona de manejo para fósforo o para nitrógeno? Porque yo he hecho varias veces y a veces no me da el patrón ese que Claro, dicen de claro. extraer más de la zona. Claro. Mira, como yo decía, el mayor problema es con fósforo, ¿no? El nitrógeno es soluble, móvil, entonces generalmente se uniforma el perfil y no hay grandes problemas. Pero el fósforo, yo decía, el problema son los puntos altos dentro de una gran cantidad de puntos bajos. O sea, la moda, el valor más frecuente de fósforo en un ambiente está por debajo del promedio siempre, ¿no? Los puntos altos me tiran el promedio para arriba. Entonces yo tengo que tratar de diluir, si tomo una muestra de alto fósforo, en un número lo suficientemente representativo. Esto hace que, si yo muestré un lote de 5 hectáreas, tengo que sacar igual 20, 25 muestras, para tratar de diluir los valores altos, ¿no? Y en función del tamaño, digamos, de ese ambiente, tomaría entre 20 y 30 submuestras, ¿no? Pero nunca menos de ese piso de 20, 25 unidades, ¿no? 20, 25 Gracias. submuestras por cada muestra, por cada 25 muestras. Eso fue la cuenta. Exactamente. Pues yo estaría logrando, por ejemplo, que si tengo un punto de muy alto fósforo, no me represente más del 5%. Claro. Lo que va a suceder en la práctica es que de 20 submuestras, 2 o 3 vayan a caer en líneas viejas. Entonces, bueno, tengo que tratar un poco de diluirlas, ¿no? Bueno. Bien. El intervalo de confianza alrededor del verdadero valor de la variable se hace más chico cuanto mayor número de muestras. Y en lugar de barreno, alguna vez he escuchado, en vez de barreno, hacer calicatas, que vos puedas medir la proporción de surcos o no, o si surco, que tenga una especie de barrido con la pala, suponete vos. Claro. Sí, eso se ha usado como estrategia para tratar digamos, en alguna manera la línea, o sea, tomar todo el ancho, ¿no? Compensando la línea y el entresurco, pero en la realidad, en la práctica, no es demasiado factible hacerlo, sobre todo bajo siembra directa, ¿no? Yo creo que lo más ágil, lo que nos permite tomar mayor número de submuestras en un
con un presupuesto de tiempo razonable es el barreno. Bien, sí, sí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Sí, yo Sí, dale, Lucas. una consulta por ahí, Gustavo, no sé qué opinión tenés. Acá en la zona, la prescripción, digamos, la idealizada, es la que uno hace cuando va leyendo la materia orgánica mientras siembra. No sé por ahí qué opinión podés o tenés sobre ese tema, si por ahí la materia orgánica es uno de los mejores indicadores para definir la densidad de siembra de un híbrido y... Yo creo que puede ser una medida útil cuando esa variabilidad está asociada a relieve y por lo tanto textura, ¿no es cierto? Que la materia orgánica precisamente refleja mucho ese tipo de situaciones. La loma, obviamente, ¿no es cierto?, tiene menos materia orgánica y eso te lo está reflejando. Pero cuando vos te vas a zonas que no tienen tan definido eso, como por ejemplo, podemos encontrar en el oeste de Buenos Aires taptos, ¿no es cierto?, a distinta profundidad, o presencia de tosca en el sudoeste, que tiene una profundidad variable, pero el suelo en la parte superior es bueno, o también en la zona núcleo, donde gran parte de la variabilidad es antrópica, la materia orgánica no te cambia tanto como la productividad, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece que es muy bueno cuando está asociada a relieve y a textura. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más? El tema de la extracción por grano, Gustavo, ¿qué otros nutrientes también vos considerás que se puede llegar a tener en cuenta? La extracción con el grano, sí. Para todos los nutrientes que tienen poca movilidad es una medida útil, ¿no? Yo creo que el fósforo es el paradigma de eso. Pero eventualmente para potasio puede llegar a ser también una estrategia útil, digamos, ¿no? De cuando se llega a la zona de respuesta permanente, donde, digamos, hacer una devolución en función de la extracción puede ser útil, ¿eh? Potasio, eventualmente magnesio. El potasio es bastante complejo, digamos, ¿no? No es tan simple de manejar como el fósforo y a veces aparece un comportamiento que uno podría decir caprichoso, ¿no? Espera una gran respuesta y por ahí no está, o un año tiene respuesta y otro no en el mismo ambiente, pero también, digamos, responde en alguna medida a esa idea de balance. Bueno, y recién tuve una experiencia bastante reciente acerca de, bueno, me vinieron a preguntar sobre una charla sobre, vos hablaste justo de la extracción de silo, con qué tecnología podría abordar la agricultura de precisión. Y actualmente la gran mayoría de las sembradoras, de las picadoras nuevas, ya vienen con mapas de rendimiento. Claro, uno puede ver la remoción y bueno, sí, ya te digo, ahí en esos sistemas de silo, elementos como el calcio, el magnesio, el potasio, que tienen bajo índice de cosecha, son una aspiradora, ¿no? Claro, cuando vos ves los mapas de extracción de nutrientes, cuando lo podés dimensionar, aunque sea con tablas orientativas, como dijimos, que bueno, pueden tener sus errores, pero tienen bases de estudio bastante interesantes. Cuando uno ve los mapas de extracción, logra dimensionar la minería que estamos haciendo, ¿no? O sea, la extracción. Por algo nitrógeno, fósforo y azufre se agotaron primero, porque son los elementos que tienen alto índice de cosecha, ¿no? O sea, en los otros el mayor retorno, hay un retorno alto con los residuos, que bueno, si digamos, anulamos ese retorno, rápidamente se pueden tornar eficientes. ¿Alguna consulta? ¿Querés que abordemos el tema de soja? Bueno, vamos a soja.